incluir ya a iniciar en la segunda, que es la que ya estoy verificando desde esta parte. Bueno, vamos a mirar, bueno, ya con 6 5 segundos, vamos a mirar en lo que nos habíamos quedado pues anteriormente. Entonces, ahora aquí vamos a entrar a trabajar pues ya puntualmente lo que es la parte, pues en esta última parte de la sesión, vamos a empezar a trabajar lo que son los procedimientos de trabajo seguro, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar que nos vamos a fijar pues puntualmente dentro de lo que es la norma, la NTC 4116. Ahora, los procedimientos de trabajo seguro son esas herramientas como tal ese documento que nosotros pues vamos a establecer con el fin que nosotros pues podamos observar podamos determinar claramente cuáles son las actividades que que el trabajador debe desarrollar normalmente dentro de su sitio de trabajo. Ahora, esto generalmente pues nos va a llevar a que nosotros podamos establecer de qué manera es que ya se debe desarrollar. Ahora, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a formar pues, todo este tipo de procedimientos es generalmente va a ir relacionado primero a lo que es la selección pues, de la tarea. Aquí digamos, vemos que debe tener un objetivo, porque cuando nosotros hablamos de seleccionar la tarea, estamos hablando que debe tener un propósito especial para poder hacer que esta tarea se desarrolle. Digamos que cuando nosotros hablamos de todo lo que es el tema de crear los documentos, pues la idea es que no sea una carga, sino pues que sea algo que les ayude pues a los trabajadores a resolver pues esas situaciones que son un cuello de botella diariamente. Y por ende pues vamos a ir a seleccionar pues las tareas que pueden ser que pueden ser más relevantes o que pues tengan un impacto significativo sobre la salud de los trabajadores si se aplica bien o se aplica mal. Claro, este impacto pues puede ser positivo o negativo. Sin embargo, pues va a ser necesario de que siempre los observemos como tal. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de seleccionar las tareas, de saber qué tipo de tarea es la que nosotros vamos a desarrollar, pues siempre van a ser las que tengan esa relevancia. Y adicional, pues nosotros pues vamos a dividirlos en pasos las tareas. Ahora, esto va a ser muy importante que siempre, así como lo veíamos en la parte de mejoramiento continuo, pudiéramos ilustrar, pues, utilizar las herramientas adecuadas pues, para que el trabajador elija pues qué es lo que él quiere, cómo lo debe elegir y cómo pues debe desarrollar lo que son las tareas. Aquí es importante destacar que cuando nosotros hablamos de dividir los pasos en tareas, debe ser tan escueto de tal manera que el trabajador lo pueda comprender de primera vez. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente aquí pueden pasar dos cosas y son dos escenarios. Y es que si nosotros no lo hacemos claramente o apegados a la realidad, con todo el requerimiento legal, técnico y normativo que pueda aplicarle, aquí vamos a tener pues un problema porque generalmente vamos a enfrentarnos con ese no, yo no lo hago así, a mí nunca me lo han pedido de esa manera, y eso pues puede generar pues una gran cantidad de conflictos que pues nosotros debemos evitar a toda costa. Entonces, en ese sentido va a ser muy importante que nosotros podamos llegar a hacer todo este tipo de análisis pues, de cada una de las tareas que se desarrolle de forma tal que pues, nosotros lo podamos desarrollar pues, sin ningún inconveniente. Ahora, aquí una de las cosas que siempre nos va a empezar a pedir, y permítanme, yo ya empiezo a utilizar pues, la lupa para poderme acercar y poderles ilustrar a ustedes, porque pues, la imagen sé que si no lo veo yo, pues menos ustedes van a observar lo siguiente, y es que miren, acá dice identificar las exposiciones a pérdida. Las exposiciones a pérdida pues son todas aquellos aspectos que cuando ya estemos viendo acá lo que es el tema de la formulación
ya aquí empezamos a mirar todo lo que es la parte pues, de criticidad y demás, es la que nos va a aplicar pues en este sentido. Permítanme acá que ya lo veo. Entonces eso, y desde luego pues con todo ese, digamos, con todas estas pérdidas o digamos accidentes que pudiera digamos generarse y demás, pues aquí lo que nosotros vamos a hacer es que plantear soluciones. Tranquilo, porque vamos a empezar a mirar lo que es el tema desde el punto de vista de norma técnica, y luego pues ya cuando hemos planteado las soluciones, ahí es cuando ya empezamos a establecer lo que son procedimientos y prácticas. Ahora, procedimientos porque es la forma en la cual documentamos cada uno de los pasos que se debe generar pues con los trabajadores, para poder en ese sentido pues avanzar en lo que tiene que ver con el trabajo y demás, y lo que tiene que ver con las prácticas, porque también allí es en donde yo tengo que evaluar en el sitio, o sea, en el diario vivir del trabajador, que esas medidas pues sean las adecuadas. Ahora, esto va a exigir que efectivamente cuando nosotros apliquemos todas estas medidas, que hayan unas modificaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante que uno debe tener en cuenta? Y es que primero lo que es amarrar lo que hace el trabajador para confrontarlo en relación a lo que es la parte legal, normativa y técnica, digamos que acoplarlo a esa normatividad según aplique, y en ese sentido saberlo justificar por parte de los trabajadores. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que todo esto debe ser acorde a lo que es la normatividad, y eso es algo que nosotros le tenemos que tiene que incidir muchas veces en los trabajadores, porque una de la resistencia que nosotros vamos a encontrar en los trabajadores es debido al hecho de que los procedimientos y todo lo que pues todo digamos las herramientas del saber hacer nos va se va a indicar en relación a que pues sea práctico, ¿no? Aquí digamos que debemos tener toda la paciencia y también toda la voluntad de hacer esto, que el trabajador pueda hacerlo de la forma más práctica, pero cumpliendo con toda esa normatividad. Por eso se habla de lo que es el tema de procedimientos y prácticas, y desde luego pues actualizar pues todo lo que son los programas, ya sea relacionado pues a lo que la parte de capacitación, relacionado pues a lo que es la parte de trabajo seguro, lo que tiene que ver con toda la parte documental según aplique. Entonces esta es la forma en la cual pues lo va a ver. Nosotros, ¿qué es lo que sucede con esto? Y es que nosotros aquí vamos a ver esta parte desde el punto de vista que entramos acá pues a participar desde lo que es el tema de las biblioteca Sena. Digamos que vamos a encontrarlo de esta manera, y de una vez entrando en lo que es la parte pues de bases de datos, vamos a poder confrontar lo que es estos tipos de norma. Aquí la norma para generar lo que son los procedimientos de trabajo seguro va a ser entonces la NTC 4116. Yo aquí les muestro pues de forma práctica cómo podemos acceder a ella, a la biblioteca, pues aunque ya lo voy a explicar en una anterior oportunidad, aquí lo hago de forma más rápida, pues encontrando desde las bases de datos de Sena. Ahora, aquí hay que entender una cosa, y esto es importante: el acceso para las bases de datos, y por ende, permítame, no dejo de compartir en un momento, voy a pausarla, voy a continuarla, y de una vez entonces les voy a compartir otra vez la pantalla para que podamos observar. Entonces, en este sentido, vamos a irnos de una vez a lo que es la colección de Sena. Aquí pues ustedes lo observan de manera puntual toda la pantalla, y adicional entonces vamos a mirar aquí, vamos a hacerle clic en 4116, ¿no? Esa es la norma técnica. Aquí le vamos a buscar en la base de datos. Entonces es esta parte, esto aquí pues nosotros lo encontramos, metodología para análisis de tareas. Listo, entonces aquí vamos a entrar allí y vamos a observar lo que es esta norma
en ese sentido. Vamos a mirarlo, miren que de todas maneras ahí vemos lo que es la parte de norma como tal, y allí entonces nosotros lo tenemos. Ahora vamos a mirar lo siguiente, y es que a partir de aquí nosotros encontramos que esta es para el análisis de tareas, pues ahí como tal vamos a ver que esta norma técnica colombiana nos va a servir pues para ello, ¿no? Aquí nos da la introducción otra vez como lo veíamos anteriormente con la parte metrológica, y mire, aquí nos da pues la introducción, pues que el objeto como tal es para los requisitos para la elaboración de los análisis de tarea. Entonces aquí vamos a mirar que el propósito pues como tal va a ser para evitar todos esos sucesos, para prevenir todos esos sucesos no deseados que pues que nos produzcan algún tipo de pérdida pues como tal, y de esa manera pues vamos a mirar también la gravedad de todas las pérdidas que se generan por los accidentes laborales. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, y todo el potencial, digamos que este es el aspecto, uno de los aspectos relevantes que nosotros pues vamos a tratar de controlar en esta parte, y es que haya pues también la posibilidad de evitar todo lo que es la parte pues, de pérdida, ¿no? Yo esto lo estoy haciendo desde este punto de vista de lo que son la norma como tal. Ahora, aquí el procedimiento lo voy a describir como una descripción paso a paso sobre cómo proceder desde el comienzo hasta el final para realizar correctamente una tarea. Ahora, nosotros lo podemos explicar de una manera pues en este sentido muy muy textual y demás, pero el propósito con esto, y esto va a ser parte de lo que es el tema de la tarea que ya se está configurando, que ya les había dicho que ya se configuró lo que es la tarea pues, de sistema integrado de gestión. Aquí también se va a configurar de esa manera también, pues a partir de esto, lo que es la tarea para lo que es esta parte de análisis del sistema de gestión. Análisis del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y definimos entonces las tareas como todas esas etapas en las cuales pues, se compone un proceso productivo, y con la cual pues podemos en esa parte pues describir otro tipo de tareas. Entonces aquí vamos a mirar que miren lo que nos habla inicialmente los requisitos, ¿no? que nosotros pues vamos a empezar a mirar este documento, y que nos va a hablar de varias cosas. Lo primero es que nos va a hablar de los requisitos. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos seleccionar las tareas de la empresa pues van a ser analizadas. Ahora, aquí es importante siempre resaltar que no solamente las tareas que deben ser analizadas son las que puntualmente, generalmente no son solamente las que puntualmente generan accidentes de trabajo, sino que potencialmente pueden generar pues, un accidentes de trabajo que pueden ser graves o inclusive mortales. Ese se vuelve pues, en especial el primer requisito al respecto. Ahora, aquí ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que, permítame, a ver si voy a revisar acá lo que es el tema de micrófono, pues ya que me quedé pensando con algunos que de pronto no están escuchando pues adecuadamente, y la idea pues es precisamente eso, ¿no? Mire, ya aquí lo tengo, voy a subirlo un poco más, no importa, pero digamos que aquí ya les arreglo lo que es el tema del micrófono, creo que ahí sí le subí un poco. Bueno, entonces como les decía, no todas las tareas pues se van a analizar, y son todas aquellas que pueden generar, ojo, no solamente un tema de accidente laboral, sino todas aquellas que pueden generar un tipo de conflicto, o que han generado conflicto por falta de comunicación, por lo que es la parte de altercados, o inclusive pues, también inconvenientes o malestares. Miren que uno debería establecer lo que es el tema de procedimiento, pero más que un documento, lo que aquí se debe establecer es una forma de solucionar problemas. Entonces, aquí es a lo que yo voy con esto, y es que siempre que se piense en un procedimiento, no solamente
o sea, no solamente porque sea legal, porque sea necesario, no solamente porque, eh, digámoslo así, digamos que nos lo pidan, se debe hacer es en relación a generar pues un mejor ambiente de trabajo, en relación a generar pues mejor una armonía pues a nivel laboral. Ahora, esto porque yo lo digo, porque generalmente esto, como lo vamos a ver, a veces solo lo aplicamos en seguridad y salud en el trabajo, en esas tareas operativas, que por ejemplo puede haber el riesgo de un accidente grave o mortal, pero también lo podemos hacer en actividades administrativas y que pues de forma cuantitativa también podemos entonces estar viendo que si nosotros estamos hablando que a nivel psicosocial, por ejemplo, se tienen también diferentes tipos de enfermedades como lo que es el tema del trabajador quemado, por ejemplo, eso ya está declarado como un tipo de enfermedad, o lo que nosotros también llamamos estrés, que lo hemos definido como esas situaciones en las que el trabajador no sabe cómo actuar frente a situaciones que le generan conflicto. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de dividir la tarea en pasos, también hay que mirar que cada uno de esos pasos tiene que estudiarse para que realmente se pueda entender. Y cada uno de esos pasos podríamos utilizar diferentes esquemas como los que veíamos a nivel de gestión de calidad, pues con el tema de diagrama y demás. Miren que es bueno, y ahorita que ya que es, recordando lo que habíamos visto en el sistema de gestión de mejoramiento continuo, observábamos claramente de qué manera es que allí se observaba esto, de qué manera es que nosotros pues podíamos ilustrar todo lo que eran las figuras que estaban allí. Ahora, aquí lo que uno debe tener en cuenta es que, todas esas tareas pues pueden generar diferentes tipos de accidentes, como el tema así de pronto de caídas, lo que es el tema también de acoso laboral. O sea, uno tiene que empezar también a evaluar todo esto. Y ahora, lo que pasa es que también esto también puede ser una herramienta para prevenirle el acoso laboral, es porque se dan órdenes claras. Yo soy un convencido que generalmente cuando se tiene estas situaciones de acoso laboral, y en especial cuando es de jefes a subalternos, ahí hay un problema de procedimiento. Hay un problema de procedimiento. ¿Por qué? Porque no se sabe de qué manera es que se tienen que pedir las cosas. Lo que yo les he dicho, por ejemplo, le dicen, no, hagan una carta, una carta, le dice un jefe a un subalterno, venga, hagan una carta para poder solicitar más repuestos a esta empresa. Y bueno, se puede crear una forma y demás, pero a partir de que la organización define de qué maneras que tienen que ser las cartas, cómo tiene que ir el saludo, las fechas, o sea, todo como lo organice, pues en esa medida se ahorra mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque desde eso también se puede definir muchas cosas. Por ejemplo, que solo que se diga Bogotá, digamos, sí, la ciudad, y entonces en la parte derecha se va a decir la fecha como tal, cómo se va a colocar el remitente, o sea, perdón, el remitente, hacia quién va, el destinatario, si va a ser cordial saludo, saludos, o sea, cómo todo eso se empieza a definir, porque no puede ser dependiendo también de lo que es el tema de gustos. Eso es solo un ejemplo, porque hay muchas cosas más que debemos nosotros tener muy presente. Ahora, aquí dentro de lo que uno pues debe tener en cuenta, digamos en este sentido, debe identificarse también pues todo lo que es ese tipo de accidentes, o inclusive de situaciones de potenciales de acoso laboral que se puede generar. Entonces allí es en donde uno lo observa y empieza a identificar cuál es el propósito, porque finalmente esto no es para llenarse de documentos. Si ustedes observaron
lo que fue el sistema de gestión de calidad que ya el modelo como tal que ya nos ofrece de alta gerencia, realmente es para tener los documentos lo necesario, ni más ni menos. Y allí es en donde tiene que estar justificados a partir de cuáles son los problemas o cuáles son las soluciones que da ese procedimiento. Y generalmente pues para no perder lo que es el tema de tiempo, inclusive también para prevenir ese tipo de situaciones. Porque miren, generalmente lo que yo les decía, los acosos laborales es cuando no hay una buena comunicación, no se han establecido procedimientos, porque hay un desorden. O sea, puede ser que la empresa esté impecable físicamente, pero a nivel documental puede tener unos desórdenes que ni se imagina porque generalmente se genera muchísima información y eso es lo que trata también de prevenir. Ahora, esto es uno de los usos que usted puede hacer, porque recuerden que las normas se adaptan a las necesidades de la organización y des en cuenta que uno tiene que empezar a hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque uno trabaja en generar procedimientos para lo que es el tema documental y otras cosas, precisamente para esto, para que no tengamos problemas con el tema de procedimientos y para que las personas estén enteradas de cómo deben actuar en ese sentido, qué es lo que tienen que hacer, y finalmente pues establecer lo que es el tema de implementarlo y de hacer una revisión completa. Por ende, aquí es en donde yo tomaba lo que era primero, digamos, lo que era la selección de la tarea, ¿no? Entonces, miren que dentro de esta parte, aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la tarea que se va a analizar? Y primero que todo, pues uno tiene que mirar los cargos y empezar a analizar con respecto a lo que es la realidad diaria, cuáles son los procesos que tienen mayor énfasis en cuanto al seguimiento de procedimientos. Generalmente aquí uno puede encontrar que puede ser los operativos, los relacionados pues a la misión de la organización, llámese pues la prestación del servicio o la elaboración del bien. Entonces esto hay que tenerlo pues allí muy presente para que efectivamente ustedes puedan entrar a manejar eso. Ahora, una de las cosas que uno va con todo esto es que siempre que uno entienda pues lo que es el tema de las tareas, aquí es en donde se va a hacer también necesario hacer la revisión de lo que son los procedimientos si ya se tienen, y en seguridad y salud del trabajo donde nosotros tenemos que empezar a observar lo que es, bueno, cuáles son las tareas que necesitan de revisión. Ahora, no solamente por el tema de accidentalidad, una de las herramientas que nos va a permitir saber seleccionar qué tipo de tarea es la que vamos a analizar, nos la da, ¿saben qué? Nos la da la encuesta de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque la encuesta de riesgo psicosocial, si ustedes se dan cuenta, va a analizar también, entre otras cosas, lo que son las cargas laborales y quién tiene más, quién tiene menos, porque si hacen una tarea más, o sea, o sea, todo eso es lo que nosotros pues vamos a analizar al respecto. Ahora, aquí una de las cosas que nosotros vamos que nos vamos a percatar es que aquí, como empezamos con una tarea, miren que aquí está pues descrita como tal lo que es el tema operador de molienda. Miren que aquí hay varias tareas y esto como tal es ¿por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a identificar lo que son aquellas tareas que son críticas no solamente, ojo, y no solamente por el tema de accidentalidad, sino también por el tema del impacto que puedan tener en nuestros procesos. Recuerden que cuando uno habla de un sistema de gestión, ¿cierto? Habla que son un conjunto de procesos que están relacionados entre sí y que pues tienen entradas y salidas que pues se van que van recibiendo y que van destinando a otros procesos entre sí. Ahora, aquí lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuáles de estos procesos, cuáles de estas actividades va a representar una salida que puede afectar a la mayor cantidad de procesos. Fíjense que esto tiene muchísima relación cuando nosotros hablamos de lo que es los sistemas de gestión. Miren que por algo,
cuando ustedes analizan lo que es el sistema, cuando ustedes analizan calidad, aquí hay un punto en el cual habla sobre lo que son la parte psicosocial, lo que es la parte biomecánica y psicosocial, que son como estudios higiénicos que se están pidiendo allí para demostrar que sí hay gestión frente a los aspectos de seguridad y salud. Y eso tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque sí, porque aunque uno solo lo ve que hay que por si presenta el tema de accidentes, uno tiene que integrarlo de tal manera que también no solamente me mire lo del tema de accidentes, sino de qué maneras puedo hacer más, puedo hacer que la persona que está en ese proceso sea más productiva. Entonces, en ese sentido va a ser necesario todo esto. Ahora, siempre que nosotros miremos esto, esta parte, vamos a observar algo que es muy particular, y es el hecho que los trabajadores van a poder, al integrar esto, porque esto no se trata de hacer un procedimiento aparte, sino integrarlo dentro del procedimiento del proceso como tal. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de un cargo, ¿cierto? Y a partir de ese cargo, entonces hay unas tareas pues puntuales que deben desarrollar. Ahora, aquí lo habla de un ejemplo, pero la recomendación generalmente sí va a ser que sea la descripción de cada una de las tareas lo más claro posible. Ahora, ¿por qué? Porque es así como usted le va a poder evaluar de forma integral a la persona. Es decir, usted le hace una evaluación de desempeño y no solamente le va a evaluar si hizo sus funciones, si cumplió con sus responsabilidades, sino también si cumplió con las definidas a nivel de seguridad y salud en el trabajo, todo en uno. Y ese es el objetivo. Ahora, ¿por qué? Porque el factor que nosotros tenemos limitado se llama tiempo. Y si ese tiempo, pues si nosotros lo tenemos allí y es imprescindible, pues debemos contar con él de forma adecuada. Ahora, esto es importante porque a partir de allí es que nosotros podemos empezar a integrar lo que es la parte de sistema de gestión con todo. O sea, ya sabemos que mínimo tenemos que tener 1072, ¿cierto? Entonces, si ya hablamos de un sistema integrado de gestión, de un sistema de gestión de calidad, ya tenemos un sistema integrado de gestión. Entonces, aunque pues tiene un modelo pues gerencial y el otro pues que es el de 8 al 18001. Sin embargo, aquí lo importante es que usted puede identificar claramente las actividades y cuáles de esas tareas pues pueden hacer más críticas, y a partir de allá hacer una valoración y una descripción que le permita al trabajador identificar todos los aspectos de una vez. Calidad, inclusive aunque pues no es un tema en el que tratamos muchas veces, pero sí ambientalmente sí es importante también incluirlo allí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros somos generadores de residuos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, digamos como tal, los residuos sólidos son todo lo que es pues, directamente que va al suelo, ¿no? Lo que son lo que es el tema de objetos, lo que es el tema como tal de elementos que pues, son sólidos como tal. Estos son residuos sólidos que salen de la producción. Ahora, en esto puede ir desde cajas, puede ir desde ganchos de cocedora que ya están deshechos, hasta todo lo que queda sólido, ¿no? Residuos sólidos. Lo que son los residuos líquidos son lo que se llaman vertimientos. Entonces ahí también hay que saber cómo actuar al respecto, y se tiene que incluir dentro de los mismos procedimientos y también la criticidad. Ahora, ¿por qué? Porque es que uno tiene que empezar a mirar que sí, tiene que darle tratamiento a esos vertimientos, pero no lo puede hacer sin guantes, no lo puede hacer sin su tapabocas si es necesario, no lo puede hacer sin el overol adecuado. Entonces miren cómo se integra todo, cómo hace parte de su labor, y de esa manera usted lo va a evaluar. Y es más, una vez que ya está escrito, la ventaja que va a ser para usted primero
como responsable del sistema integrado de gestión y propiamente de seguridad y salud, es que se va a poder evaluar un trabajador de forma cuantificable, de forma real, sin ningún tipo pues de favoritismo, y al contrario de lo que uno puede pensar, pues también el trabajador se va a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque va a saber cuáles son sus tareas, qué es lo que tiene que hacer, y que sabe que perfectamente cómo lo van a evaluar con respecto a esto, no por otros factores que pues pueden estar, ¿no? Pero digamos lo que aquí ya uno tiene un factor diferencial. De hecho, eso es algo que uno tiene que también, y ese es el consejo que yo les doy también en relación a lo que nosotros hacemos con nuestros aprendices, es que ellos deben asegurarse de tener toda la información. Esta mañana pues estábamos mirando también con los compañeros, y que sabe y que uno también tiene que evaluarlo en esta parte con todo lo que es el tema de procedimientos, que uno debería, cuando entra a trabajar, cuando entra digamos a la etapa productiva, si la empresa no lo hace, uno lo debería pedir, uno sí debería pues exigir eso, porque eso nos va a evitar pues muchísimos dolores de cabeza. ¿Y qué es? Tema de procedimientos, de evaluación de tareas críticas, o sea, absolutamente todos estos aspectos que de forma integral pues hacen parte del trabajo y que uno no puede obviar. Y entre eso es también las evaluaciones de actividades críticas, porque mire, una de las cosas que más genera inquietud entre los trabajadores también va a ser el hecho de que, bueno, qué actividades pueden ser peligrosas y cuál es la gestión que puede hacer la empresa. Y una de las grandes seguridades que le puede dar a un trabajador la gestión de una empresa es el hecho de descubrir que tienen identificado pues esas actividades críticas, y que las tienen descritas de forma tal que pues la pueda entender cualquier persona que ocupe ese cargo. Ahora, muchas veces esta documentación pues puede ser manejada de forma digital o inclusive de forma física, pues para que el trabajador pues la pueda tener a mano, y a partir de allí pueda también repasarlo. Generalmente mi recomendación es que esté de forma, esas son cosas que sí deberían estar de forma escrita, de forma impresa, para que él lo pueda analizar y revisar de manera tal que le quede como una especie de manual del cargo, más allá de las funciones y demás, que él sepa qué es como tal lo que él tiene que hacer. Y fíjense en algo, a partir de allí es que usted puede fortalecer todo lo que son lo que es el proceso de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque va a ir puntualmente lo que necesita. Si a un trabajador, con todas las preguntas, ya sea del cargo, las responsabilidades, a nivel de seguridad en el trabajo y a nivel ambiental, se dura 10 minutos, pues será 10 minutos. Habrán otros que habrá que evaluarle 40, 50 minutos. Pero ya hay unos criterios claros con los cuales es un derrotero a cumplir. Cuando nosotros no hacemos eso, es decir, cuando nosotros llegamos y no hacemos ese tipo de control, entonces se nos genera todo el tipo de descontrol que nosotros queramos. Primero, las personas no van a saber qué hacer. Segundo, usted no va a poder digamos, tomar decisiones administrativas o de desempeño porque no tiene criterios. Y siempre las evaluaciones, aunque usted las haga, pues van a quedar muy superficiales y van a quedar muy subordinadas al concepto personal que usted tenga de la persona. Entonces, y no en cuanto a los criterios claros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque miren, una de las situaciones de acoso laboral que es común en las empresas y que pasa es que no, aquí las personas no hacen nada. O sea, el tema del sectarismo, tiene 10 tareas, 9 las hace excelente, una falla, y entonces porque usted hace todo mal. Y es así, o sea, esa es la realidad de lo que nosotros encontramos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y eso lo evitamos haciendo esto. Entonces hacia eso va. Y en esto la reacción tiene que ser totalmente clara. Es decir, usted tiene que tomar la información y ya como lo veremos, pues posteriormente vamos a mirar de qué manera nosotros podemos empezar a recoger todo este tipo de información y cuáles son las ventajas, cuál es la metodología pues adecuada para ello. Pero aquí lo más importante es lo siguiente, y es que nosotros podamos en ese sentido encontrar la forma en la cual pues se puede hacer todo esto adecuadamente. Ahora,
¿qué va a significar que nosotros encontremos, que hagamos esto de forma adecuada? Que nosotros no tengamos que limitarnos simplemente a un concepto de pronto que alguien hace un procedimiento y así como lo hace de pronto la persona donde está en el cargo, nosotros también tenemos que empezar a revisarlo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces se practica, digamos, ese error de que sí lo hacemos, las tareas críticas, pero como lo hizo y de pronto una persona que no está tan empapada de esto, pues lo hace por cumplir y demás. A veces sí lo hace muy completamente, algunas, digamos que eso hay que reconocerlo, pero generalmente no es así. Digamos que le dicen, ah, sí, mire a ver y demás. Y eso muchas veces se da especialmente si no hay una relación pues adecuada con esto. Ahora, es importante y en esto es algo que quiero pues también resaltar, y es que cuando nosotros tenemos un tema de procedimiento, ahora debemos también al escoger todas esas críticas, o sea, hacer el análisis y generalmente pues bueno, digamos vemos que hay diferentes tipos de actividades que desarrollan las personas en los cargos como tal, pero una de las cosas que nosotros tenemos que establecer aquí es lo siguiente, y es que a veces va a haber una tarea que si no se ejecuta, pues puede llevarnos a también a no las tareas críticas, por ejemplo, digamos, qué tipo de tareas críticas que uno puede analizar, pues que si no se ejecuta pues puede llevar al tema de accidentes o pérdidas y demás, o sea, eso uno tiene que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, ¿qué otro tipo de actividades críticas nosotros podemos tener para tener ese criterio? Que si afectan a otras personas. Y generalmente lo que pasa, o sea, es decir, si aquí se para un proceso, puede afectar a otro que está esperando. Y la frecuencia pues con la cual pues pueden realizar, que se puede generar pues un tema de accidentes, incidentes y demás. Ahora, no solamente, ahora, si es demasiado, digamos, si es alto, en algunos casos, pues puede, digamos que hay situaciones en las cuales las actividades, si no se hacen de forma correcta, puede generar un tema de accidente laboral o un tema de pérdida, pues considerable. Sin embargo, lo que nosotros debemos tener en cuenta en este caso es el hecho que la tarea, pues, como tal, debe generarse de forma tal que que la organización pues pueda observar que sí se puede realizar de forma segura pues esa tarea. Ahora, hay que tener en cuenta que generalmente estos procedimientos y demás pues para saber la criticidad debe hacerse de forma cuantitativa, y esa forma cuantitativa nosotros pues aquí la vemos pues generando pues lo que ya hablábamos anteriormente, y a partir de allí con ese tipo de operación, y es cómo vamos a determinar cuáles son las tareas críticas o no. Primero vamos a tener varias variables, es decir, es la sumatoria entre qué, entre la gravedad o los costos que pues se puedan incurrir. Aquí digamos que hay unas variables que nos van a indicar la repetitividad, y ya las vamos a ver, o sea, qué tanto, digamos, la persona ejecuta la tarea. Esto es qué tan rutinario es la tarea y qué tan frecuentemente se realiza. Y finalmente, pues el tema de probabilidad de que se genere que un accidente o una situación que pues sea pues, lo que llamamos pues que sea situación de esa pérdida. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta con todo esto de la criticidad de la tarea es que aquí vamos a hablar que esta información pues va a tener su parte también de poderlo evaluar. Miren que a nivel de gravedad tenemos varias cosas. Lo primero es que pues, se va a evaluar a través de un valor, digamos un valor numérico que va desde 0 hasta 5. Ahora, a partir de ello vamos a poder dar un valor cuantitativo. Esto es importante porque a nivel gerencial lo que más nos van a pedir los gerentes es, bueno, ¿esto qué nos va a generar? Y piensen en una cosa, cuando nosotros hablamos a nivel psicosocial, estamos hablando de las multas y las sanciones que pueden haber
frente a la gestión que no se ha hecho a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que dependiendo de la falla puede ser hasta 5.000 cuando es el tema de un accidente, cuando es un tema de un accidente grave o mortal y el ministerio empieza a revisar, pues puede ir hasta 5.000 salarios mínimos. Y en el hecho de no gestionar las actividades puede ir hasta 1.000 salarios mínimos. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, aquí hay que mirarlo en relación a lo que es el tema de las incapacidades laborales, cómo se califican las incapacidades laborales. Por otro lado, lo que es el tema también de las lesiones o enfermedades con incapacidad temporal no permanente y lo que son las incapacidades permanentes, lo que es la parte, permíteme acá, la muerte o pérdida de una persona. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, pérdidas que pueden exceder pues, los 100 millones. Ahora, aquí estos criterios, pues usted los puede plantear, por ejemplo, de esta manera, o inclusive haciendo un análisis de costos. ¿Y cómo sería un análisis de costos a partir de lo que es la incapacidad? Ahora, esto va a depender, esto también va a ampliarse mucho. ¿Por qué? Porque es que dependiendo de los cargos, dependiendo del cargo, pues esto va a variar. Porque no es lo mismo que se lastime un ejecutivo que de pronto no está allá, un administrativo que es mixto, es decir, que es operativo y demás. Y también, y adicionalmente, vamos a tener en cuenta lo que es la parte de también lo que es el tipo, el número de personas que se pueden ver afectadas, es decir, una máquina resulta que hay un accidente y esa máquina se para, entonces ¿cuánto vale ese día que estuvo improductivo? ¿Cuántas personas afectaron? Entonces todo eso es lo que uno tiene que mirar de forma cuantitativa cuando observa pues esta parte. Ahora con esto pues ustedes si se dan cuenta aquí vamos a evaluar algo y es que uno aquí ya empieza a observarlo y es que el daño a la propiedad, lo que son materiales, equipos o ambiente. Inclusive una de las cosas que uno tiene que mirar también es lo que hablábamos de las partes interesadas pertinentes. Si hay una afectación a los vecinos, ¿cuánto puede costar? Eso es algo que muchas veces no se cuantifica, pero de todas maneras sí podemos tener podemos tener podemos tener una idea cuando hablamos de las multas y sanciones, no solamente en seguridad y salud, sino también a través de lo que puede ser la parte de código civil, el código penal, o sea, todo eso hay que examinarlo, porque dependiendo también del contexto en el cual pues, se desarrolla, inclusive tengámoslo en cuenta, por ejemplo, una explosión que se genere por un accidente laboral, digamos que llega una persona y entonces hace por allá un acto pues inseguro, y eso genera que una máquina pues llegue y procese mal una materia prima y en ese sentido pues genere pues un cúmulo de una explosión como tal. Miren que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces a partir de allí puede ser que se afecte algún tipo algún trabajador al respecto, entonces y algún vecino. Todo eso hay que analizarlo en esa parte. Por eso es que esto se puede decir que es una guía, pero que nosotros debemos también aplicarle lo que los elementos adicionales que pues este necesita. Ahora, aquí vamos a ver que siempre todos estos valores pues, van a ser en pesos. Inclusive miren lo que sucede acá con el tema de la probabilidad. Nos dan tres valores, entonces aquí ya cuantitativamente esperamos que la probabilidad promedio de pérdida o menor que la probabilidad promedio de pérdida, digamos la probabilidad de ocurrencia, y mayor probabilidad de promedio de pérdida. Entonces es qué tanto se puede producir. Ahora aquí nosotros podemos tener en cuenta es los análisis que tenemos a nivel de accidentalidad, lo que hemos tenido como accidentes que se reporten. Y dicho sea de paso, una de las cosas que uno tiene que hacer énfasis en este momento es que todos los accidentes, y yo sé, suena muy tácito, suena que, o sea, como si fuera como cosas de primaria, pero es porque sucede mucho en las empresas, y es que todos los accidentes se tienen que reportar. ¿Cuántas veces
las empresas ocultan muchos accidentes. O sea, ocultan muchísimo porque claro, como tienen todo las metas de reducción, entonces ocultan y a veces se vuelven médico. Y no, esa no es la solución. La solución realmente es llevar las estadísticas y hacer la gestión con el análisis de causas frente a todos esos incidentes o esos casi accidentes. Claro. Aquí voy a mirar lo que es el chat porque no acabo de ver una pregunta. Permíteme ya la paso un momentico, permíteme un segundito. Eh, ya, listo. Entonces para poder observarlo, listo. Ahora dice, listo, nos dice Lady. Profe, ¿usted nos podría explicar qué trabajo debemos hacer y qué fecha para subirlo a la plataforma? Listo. Ya les iba a comentar pues también a partir de eso. Claro, yo ya les estaré enviando ese trabajo. Sí, estaba un poco, o sea, es increíble. He estado con unas cosas ahí que me han puesto y realmente pues no les he podido subir el trabajo. A nivel de sistema de gestión integrado, pues ya vemos que es lo del tema de Excel, ya se los estaré subiendo y a partir de aquí lo que yo les puedo decir en seguridad y salud, que es lo que vamos a hacer, está relacionado en un procedimiento, vamos a hacer un procedimiento de trabajo seguro, vamos a hacer el modelo de procedimiento, pero no de forma escrita, sino lo vamos a hacer utilizando lo que son lo que es la parte de, no sé si se llama, eh, lo que es la simbología que veíamos pues para lo que era los flujogramas. Entonces lo mismo de un inicio de un proceso y demás para identificar lo que son actividades críticas y demás. Vamos a hacer un trabajo seguro. Les voy a plantear eso a través de un caso. O sea, un estudio de caso, una situación y a partir de eso pues lo realizamos. Lo vamos a hacer pues nada más identificando cada uno de los pasos a través de lo que es un flujograma para poderlo hacer y de una vez pues sí, la fecha. Ahora, la idea de la fecha para subirlo va a ser entonces, sería para el miércoles, o sea, nosotros terminamos el 22 de junio. Lo pueden entregar, digamos, directamente esa fecha, pero yo ya he planteado que sea hasta el miércoles 3 de julio, más o menos, o sea, 22 más 7, 22 más 7, 28, no, 29, miércoles, es el miércoles 29 de junio, permítame, yo miro acá, confirmo, para hacerlo. Yo ya les he dado esa fecha, ¿no? Sí, o sea, terminamos acá, bueno, no tengo ningún problema, digamos, de que lo subamos acá el día 29, nosotros vamos hasta el 22, digamos que para el 29 máximo, si lo tienen antes mejor, o sea, eso no hay ningún problema, pero ya esa va a ser entonces lo que son las dos tareas. Primero lo que es la acción correctiva que ya pues, se las estoy planteando. Segundo, lo que es el tema de procedimiento seguro de acuerdo a un trabajo, a un estudio de casos y entonces lo hacemos. Bueno, sí, lo pueden hacer en grupo, pero para que lo tengan ahí en cuenta, se puede hacer en grupo, pero el envío lo hacen individual para dejar evidencia de que pues de que lo enviaron. ¿Sí me debo entender? Entonces es eso. O sea, por ejemplo, se reúnen dos, entonces lo hacen en grupo, pero lo envían individual. ¿Listo? Para que quede ahí el nombre de cada uno así, que Pepito y es este. Se los digo por practicidad y para que pues no tengamos pues inconvenientes. Entonces se puede hacer en grupo, pero se envía es eso. Sí, estoy en eso porque, claro, y el documento igual, todo eso también. Listo, déjenme, yo ya voy a hacer eso porque es que sí lo he tenido. Orientar sobre el trabajo a entregar, claro que sí, yo les doy toda la orientación, no se preocupen porque yo eso, es decir, cuando se diseña esto, pues obviamente es pensando en eso, yo les doy todas las orientaciones, obviamente yo entiendo digamos el afán también de ustedes y obviamente lo voy a hacer bien práctico para que no no tengamos así ninguna duda, ¿listo? Entonces, claro, no, al contrario, pues en ese sentido, ¿listo? Bueno, permíteme, ya luego de esto, permíteme un segundito, tomo café. Listo. Entonces vamos a mirar. Ahora, para lo que es el tema de evaluar pues, la repetitividad de la tarea,
vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí ya nos va a empezar a mirar la repetitividad, de qué manera nosotros lo hacemos. Ahora, aquí hay unos criterios que nosotros tenemos y que pues al igual como lo que era el tema de la probabilidad que está pues acá en la parte superior, pues va a ser importante que generalmente nosotros ya aquí podamos identificarlo de forma más puntual. Ahora, el número de personas que realizan la tarea, aquí es importante también identificar que son pocas personas. O sea, digamos, digamos que en esto también usted tiene que identificar, y esto se hace necesario, que usted identifique qué es pocas personas para su organización, qué es un número numerado, qué son muchas. Por ejemplo, en una organización, pocas pueden ser 20, pero para otra organización muchas son 20. O sea, esos son criterios que uno tiene que empezar a contemplar dentro de lo que son los tamaños de la organización. Entonces ahí ya usted establece de acuerdo pues, al número de personas, porque no lo va a hacer lo mismo si hay en una organización 35 personas y de las cuales esa tarea las hacen 5. Eso significa de que pues si nosotros hablamos en ese sentido, estamos hablando un poco más del 25% de todas las personas que hay en una organización. Si estamos hablando de una organización de 35 que lo genere como tal un 25%, si estamos hablando en promedio de eso, entonces estamos hablando de que pues sí, efectivamente tenemos que estar hablando de cuántos pocas, cuántos números moderados y cuántos son muchas. ¿Listo? Ese es el objetivo con esta tabla. Y aquí lo que nosotros pues podemos tener en cuenta es que todo esto pues nos empieza a dar un resultado, y es la criticidad de la tarea. Entonces esto es de forma, miren, por esto es que uno tiene que tener en cuenta por qué los criterios que usted contempla, por qué la tarea va a ser crítica o por qué no. Entonces, generalmente usted respeta estos criterios y le va a dar una operación. ¿Para qué? Para poder justificar delante pues, de la alta dirección los recursos que se necesiten. Generalmente van a ser tiempo, generalmente va a ser el estudio como tal de la tarea y que pues lleve realmente a eso. ¿Listo? Entonces ese digamos que va a ser el objetivo en este sentido. ¿Listo? Entonces pues vamos a mirarlo pues de esa manera, y pues finalmente pues se va a dividir en etapas, ¿no? Entonces miren que aquí hay algo que uno tiene que llegar y nos da un ejemplo que nosotros pues vamos a hacerlo. Ahora, la recomendación, y por eso también veíamos también lo que es el tema de redacción, pues la idea es que sea totalmente claro para que nuestros interlocutores, es decir, los destinatarios de nuestra información, pues puedan ellos pues también saber qué es lo que deben hacer. Ahora, si excavamos un hueco, colocamos pues el árbol, o sea, aquí debemos tener en cuenta, y fíjense en algo, y esto es algo importante. Fíjense que aquí de una vez nos dice que debe colocarse oraciones completas. Por ende, la idea de lo que vimos pues así de forma vuelo de pájaro, porque pues ese no era el grosor de nuestra formación, lo que son las normas ortográficas y la morfología de la oración, porque esto nos va a exigir que nosotros conozcamos lo que es el tema de los artículos, lo que es el tema de los pronombres, lo que es la parte de los sujetos, lo que es la parte de los verbos, lo que es también las preposiciones, y la importancia de la coma, del punto y coma, y del punto aparte, porque a partir de allí es que nosotros empezamos a comunicar estas ideas para que cualquier persona lo pueda comprender, y ese va a ser el objetivo principal, que nosotros podamos saber hasta dónde es que nosotros pues podemos ir allí, y esto es lo que nosotros pues tenemos que empezar a hacer desde este punto de vista. ¿Listo? Entonces hacia eso va pues el ejercicio, digamos que se va a basar principalmente en esto. Voy a plantear ese caso y de una vez lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Yo quiero decirles una de las cosas, y eso sí es muy puntual, y es que
yo también todo este material y todo esto, eh, pues también tengo el interés de que ustedes lo tengan lo más rápido posible. La verdad que he tenido pues miles de cosas así que me han salido, pero la idea pues sí es entregarles esto para que ustedes lo tengan. Igual yo tampoco, o sea, lo que yo quiero que sepan es que mi idea es que ustedes puedan desarrollarlo. De hecho, pues es la metodología que siempre uso. De hecho, si ustedes miran los otros cursos que están ahí también grabados en las últimas sesiones, hasta prácticamente que les hago directamente la retroalimentación. Entonces, ese va a ser también el objetivo en este. ¿Listo? Bueno, el día de mañana pues vamos a estar retomando desde este punto de lo que es la parte pues de la redacción y mirando todo lo que tiene que ver con el resto de esta norma, lo que es la parte de procedimiento para lo que es la evaluación de tareas críticas y procedimiento seguro. Entonces, hasta aquí pues la idea voy a llegar, en este momento pues sí a parar la grabación de esta segunda parte